Y lo que hoy vamos a intentar es que podamos valorar lo que tenemos, porque este libro que pues tanto usamos, y bien sea en páginas o hoy día a través del móvil, no sé si siempre valoramos lo que tenemos en este libro, pero es bueno recordar qué significa este libro y cómo la Biblia misma, ¿no?, se describe a sí misma y cuáles son los beneficios y lo que en ella tenemos. El capítulo 17 de Deuteronomio, capítulo 17, ahí vamos a leer un versículo, primero el versículo 14. Le dice Dios allí a Israel que cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como las otras naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Y ahora Moisés empieza a decir una serie de requisitos que hay para el rey. Y si nos saltamos al versículo 18 de este capítulo 17, dice que cuando el rey, ¿no?, cuando se siente en el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. Amén. El otro fin de semana contábamos algo en el retiro de hombres, que un hombre tenía una casa parecida a esta, una casa en un sitio espectacular, pero después de vivir allí muchos años ya, pues se empezó a aburrir de la casa. Ya no la empezó a ver como siempre la veía, empezó a pensar que tal vez otras casas por ahí habría mejores, así que le encargó a un amigo suyo que tenía, que era una persona que estaba especializado en vender casas y hacía carteles especiales para vender su casa. De manera que le dijo, bueno, mira, hazme el cartel y yo quiero vender la casa. Total, que este hombre le hizo el cartel y se lo entregó, pero este hombre, publicista, pues se fue de la ciudad una temporada. Y cuando volvió, pues pasó por allí y vio al vecino allí, al mismo vecino. Se paró y le dijo, lo saludó, bueno, ¿qué pasa? ¿No has podido vender la casa? Y le dijo, no es que no la pudiera vender, al final no he querido venderla. Y entonces le dijo, ¿por qué? Si me has contratado, me has pagado un dinero para hacer esto, ¿por qué al final no lo has vendido? Y él le dijo, por el cartel que tú has hecho. Cuando tú hiciste el anuncio para vender la casa, me di cuenta de lo que tenía realmente. Y el anuncio de la casa, el cartel ponía esto: vendo un pedacito de cielo adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino arroyo con el agua más pura que jamás haya visto. Y cuando vio ese cartel, se dio cuenta lo que de verdad tenía. Y como he dicho al principio, la idea hoy, o mi intención, es que nosotros podamos ver ese pedacito de cielo, que es esto, ¿no?, porque viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. La Iglesia siempre ha promocionado, enseñado y practicado lo que conocemos como el devocional. ¿Qué conocemos como el devocional? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Los maestros de la Iglesia nunca se han olvidado de enseñar y escribir acerca de esto. Muchos han escrito acerca de cómo hacer un devocional personal, las bondades de un devocional personal. Mucha gente, misioneros y hombres y misioneras, gente que ha dedicado su vida a servir al Señor, cuando vemos sus biografías, también vemos que es gente que nunca se olvidó tampoco de, en sus biografías, destacar la importancia que tuvo para ellos y para su ministerio y para su trabajo el devocional personal. Ahora, el devocional personal no es venir a la iglesia el domingo. Venir a la iglesia el domingo está bien, que vengamos, pero eso no es el devocional personal.
El devocional personal tampoco es escuchar una predicación, algo que alguien ha hecho y ha masticado de por sí y ahora me lo da. Tampoco es eso. Tampoco es leer con mi pareja o mi familia. Por ejemplo, el devocional personal es distinto a lo que se llama como el culto familiar. O sea, el culto familiar normalmente, ¿a qué se denomina el culto familiar? Cuando tú con tus hijos o tu esposa o quien sea, pues tienes un devocional juntos, leéis la Biblia, oráis y tal. Bueno, pues eso no es el devocional personal, por eso le llamamos devocional personal, porque es algo personal que cada uno tenemos que hacer. No es suavizar tampoco mi conciencia, es decir, como tengo que leer la Biblia todos los días, pues entonces si la leo un ratito, aunque sea poquito, bueno, pues es una forma de suavizar mi conciencia para que no me acuse, ¿no? Tampoco es eso. No es tampoco algo mágico para pasar bien el día. O sea, si leo la Biblia por la mañana, ya el día va a ser estupendo y ya no voy a tener ningún problema, ninguna dificultad. Tampoco es eso. Bien, ahora, ¿qué es entonces? Bueno, es un tiempo diario y personal donde lo principal, a través de la oración y meditación de la palabra, buscamos comunión personal con Dios. Por eso le llamamos devocional personal, porque lo que buscamos con eso es tener un tiempo de comunión con el Señor a solas, donde no hay nadie más, donde solo yo y Él estoy, donde puedo ser sincero, donde puedo escuchar su voz, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver. Por ejemplo, Jesús, Él lo hacía con su Padre. Vemos en muchos momentos cómo Jesús se apartaba todos los días para estar con su Padre, no con los discípulos, no con el círculo más cercano de Él, sino Él solo estaba un tiempo diario con su Padre. Por ejemplo, los salmos también hay mucha enseñanza acerca de esto. Salmo dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? No cuándo vendremos, sino cuándo vendré y me presentaré. También dice el salmista, dice, mi alma tiene sed de ti. O sea, él personalmente veía la necesidad de estar a solas con el Señor. También dice él, así a ti clamo día y noche. Incluso David en algún momento habla de que él mojaba su almohada con sus lágrimas cuando oraba en las noches, también él solo. También, por ejemplo, dice, este pobre clamó y lo oyó el Señor. O sea, que él habla de que él mismo lo hizo, ¿no? O cuando Jesús dijo que cuando tú orases o cuando nosotros orásemos, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que una de estas, queremos empezar por ahí, ¿no? Devocional personal, la lectura de la palabra tiene que ser personal. Aunque tú tengas tiempo con la iglesia, tú tengas tiempo con un amigo, tú tengas tiempo con tu familia, con tus hijos, el devocional personal debe ser un tiempo a solas cada uno con el Señor. Aún el rey, como vimos, tenía que tener una copia de la ley para meditar en ella todos los días. Si el rey podía llamar al profeta, o podía llamar a los levitas, o podía llamar a muchas personas que le enseñasen, que le leyesen la palabra, que le enseñasen. Sin embargo, Dios determina que aún el rey tiene que estar a solas con el verdadero rey, ¿no? El rey, que era el rey de Israel, tiene que estar a solas todos los días con el verdadero rey. Eso ya lo leímos. Un escritor que es John Piper dijo hace tiempo, por ejemplo, que las redes sociales, me acordaba de esto, las redes sociales, el móvil, la televisión, una serie de cosas, han demostrado que cuando decíamos que no teníamos tiempo para leer la palabra de una forma personal, mentíamos y no era verdad. Si al final, si te pones a distribuir tu tiempo, te das cuenta que sí hay tiempo de sobra para leer la palabra, ¿no? Por ejemplo, con los jóvenes lo hemos hecho, que una lista donde tú pones 24 horas, ¿a cuánto dedicas? Se supone que lo que más tiempo dedicas es al trabajo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Después tal vez al descanso, porque hay que descansar también, ¿no? Si no, no vamos a rendir. Pero en esa lista de las cosas que dedicamos tiempo, si pensamos en el tiempo que le dedicamos al Señor, personalmente, ¿cuánto tiempo ocupa? ¿O qué lugar en la lista ocuparía, ¿no?
El Salmo 119, por ejemplo, no lo vamos a estudiar, pero el Salmo 119 enfatiza la importancia de leer y conocer la palabra de Dios. Posiblemente el Salmo 119 lo escribe Esdras, un hombre que se dedicó a estudiar la palabra, a inquirir en ella para enseñarla al pueblo, pero también Esdras 7:10 dice que él también dispuso su corazón. O sea, primero leía la palabra él de forma personal, aprendía y luego también la compartía. A los cristianos, si recordáis, se les conocía durante tiempo, yo supongo que todavía hoy, como el pueblo del libro. O sea, como el pueblo del libro, ¿por qué? Porque por este libro, ¿verdad? Porque la gente iba al culto caminando con la Biblia, o los veían leer la Biblia, o lo que sea, ¿no? Entonces siempre se nos llamó a la iglesia el pueblo del libro, porque no podíamos separar nuestras vidas y lo que es la iglesia del libro, ¿no? Del libro. Así que una de las mejores cosas que podemos hacer como iglesia y que nunca puede faltar es estudiar la Biblia, escudriñarla y conocerla. El martes decíamos, ¿no?, que la iglesia tiene que guardar un equilibrio y el equilibrio siempre tiene que estar en una parte la palabra de Dios. Nunca podemos dejar la palabra de Dios de lado. Por ejemplo, la época del oscurantismo en el cristianismo duró 1000 años. 1000 años duró la época del oscurantismo. Y fue porque se cerró la Biblia. Se cerró la Biblia. Y duró 1000 años. Hasta que los reformadores vinieron y volvieron a abrir la Biblia. Y hoy compartíamos el martes, ¿no? Los que vinierais, perdón que lo repita, pero hoy día todavía hay pastores que vemos muchas cosas de ellos por internet y todo esto, que están diciendo, ¿no?, que bueno, que tanta palabra, que es mala, que no se puede estudiar tanto, que no se puede leer tanto, que no se puede. Y hay uno muy famoso, que es uno de los predicadores que más personas en el mundo cristiano oyen, y es que él dice que él está cansado ya de sermones, de estudios de la palabra, y él quiere a Jesús. No quiere eso, sino quiere a Jesús. Y mucha gente le ha contestado a través de las redes diciéndole, mira, es que una cosa no la puedes tener sin la otra. Así que la palabra siempre tiene que ocupar un lugar importante en nuestra vida. Aunque no seamos capaces a veces de cumplir cosas de la palabra, pero es bueno conocerlas. Por ejemplo, un médico puede ser que, bueno, aquí tenemos un par de ellos, pero un médico no dice, oye, pues yo ya sé lo que es la gripe, por tanto, hasta que yo pueda de verdad curar a una persona de esto, pues no voy a avanzar. No, un médico tiene que saber de todo, ¿no? ¿Estoy correcto? ¿Sí? Un médico tiene que saber de todo, ¿para qué? Para si viene una persona con ese problema poder atenderlo. Y a lo mejor puede ser que en su vida como médico nunca trate a una persona que tiene un determinado problema, pero el médico tiene que estar preparado. Entonces nosotros igual, con la palabra de Dios, aunque a veces no seamos capaces de cumplirla, aunque a veces haya cosas que nos superan, que no somos capaces de cumplirla, no quiere decir que no tenemos que saber qué es lo que dice Dios al respecto de eso. Porque por lo menos si lo sabemos, estamos en el camino de poder hacerlo. Pero si yo desconozco lo que Dios dice acerca de algo, por eso Jesús no enfatizó que escudriñásemos la palabra de Dios. Mirad, Arguiñano, cuando hace las recetas siempre dice, el fabricante recomienda tal. Por ejemplo, cuando cuece pasta, Arguiñano, me gusta verlo, ¿no? Y cuando cuece pasta, él dice, el fabricante recomienda 8 minutos. ¿Por qué? Pues porque el fabricante es quien hizo la pasta y seguro que la ha probado, la ha cocinado varias veces para ver el tiempo de cocción. Así que lo más sensato es ver, y sabéis que en la etiqueta pone al dente 6 minutos, suave 8, y ya depende tú cómo lo quieras. Si lo dejas más tiempo, pues dices, bueno, es que a mí me parece poco 8 minutos, pues te la vas a cargar, la pasta te la vas a cargar. Y si dices, uy, 8 minutos es mucho, lo voy a dejar 5 solo, pues va a estar cruda. La Biblia, entonces, es el manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones realmente. Si yo no sé determinada cosa, pues cuando no sé cuánto tiempo tengo que cocer esa pasta, veo el paquete, las instrucciones y lo leo. Pues igual, ¿no? La Biblia para mí tiene que ser como eso, ¿no? Ese manual de instrucciones al que yo pueda acudir en cualquier momento
en cualquier problema o a lo que me enfrente. La Biblia también es como una caja de herramientas. Cada versículo, historia, palabra es la específica para la situación. Es decir, cuando yo conozco la Biblia y la leo y la estudio, realmente estoy aprendiendo herramientas. Y, por ejemplo, si yo estoy un día triste, ¿no? Por ejemplo, pues puedo acudir a versículos de la palabra de Dios que me animen en mi tristeza. Y si yo necesito arrepentimiento de algo, pues puedo acudir a la palabra de Dios para que la Biblia me guíe en ese arrepentimiento, ¿no? Es decir, que siempre me va a ayudar, ¿no? Hay un texto en Eclesiastés incluso que hace una comparación que es como usa los clavos en los que cuelgan las provisiones, ¿no? Y lo que está diciendo Eclesiastés allí es que antiguamente, como sabéis, no había neveras, ni se conservaban las cosas como ahora, ¿no? Se les echaba sal y se colgaban ahí y se dejaban. Y cuando una persona, cuando la ama de casa quería hacer comida, pues iba allí a lo que tenía, por ejemplo, al tocino colgado con la sal y cortaba un trozo e iba, ¿no? En el momento ahí estaba, ella sabía dónde estaba. Y la palabra en ese sentido es eso, ¿no? Por ejemplo, Isaías 28 dice, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. O sea, lo que viene diciendo Isaías es que la palabra de Dios tiene que ser para nosotros, es en general la palabra de Dios, pero uno tiene que ver, ¿no? El mandamiento, en general, el renglón, el mandato, va especificando, ¿no? Que es lo que necesitamos para cualquier momento en el que nosotros tengamos que ir a ella. Salmo 119, David, el escritor David o Esdras, quien sea, dice, ¿cómo? Esta es la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cómo puede llevar el joven una vida íntegra? Viviendo conforme a la palabra. Es decir, mis sentimientos y mis pensamientos y mi vida me tira hacia otro lado, ¿no? Evidentemente, mis pasiones, mis cosas, la carne me tira hacia otro lado. Así que el salmista dice, bueno, ¿cómo puedo llevar una vida íntegra, limpia? Bueno, pues viviendo conforme a la palabra, porque si me dejo guiar por otras cosas, pues mal vamos, ¿no? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mirad, hay una figura aquí, hay algo aquí que destacar muy importante. Tú cuando piensas en una lámpara, hoy piensas en una linterna de LED, ¿no? Que te alumbra a 4 kilómetros de distancia. Una linterna que ves hasta una hormiga que está pasando por allí. Pero las lámparas antiguas no eran así. Eran lámparas que alumbraban muy poquito, muy poquito. Y tú la tenías que llevar y aun cuando tuvieras la lámpara, tú tenías que ir con cuidado por el camino por donde ibas, porque no siempre era fácil ver todo lo que uno tenía que llevar una lámpara, ¿no? Por tanto, ¿qué te hacía, qué te provocaba eso? Que tú te tuvieras que fijar y estar bien atento. No solamente era, bueno, como yo tengo la lámpara aquí, pues veo todo, pongo las luces largas en el coche, ¿no? Y veo hasta bollullos, no casi, no. Tú tenías que ir paso a paso y ir fijándote bien, y esa es la ilustración que el salmista pone, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra, si te fijas, dice a mis pies. ¿Por qué? Porque la lámpara te alumbraba tus pies. O sea, te alumbraba el siguiente paso que dabas, y el siguiente, y el siguiente. La lámpara no te alumbraba desde aquí a la puerta, te alumbraba el siguiente paso que ibas a dar. Así que por eso digo que es muy importante entonces lo que el salmista dice, ¿no? Cada paso tengo que permitir que la Biblia me alumbre. El Salmo 119, 97 dice el salmista, oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. La Nueva Traducción Viviente traduce, oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Y mirar, el salmista no sabemos por qué realmente está diciendo esto, ¿no? Pero algunos sugieren que este hombre conocía personas y posiblemente también en su propia vida, pero conocía historias de hombres y de mujeres que se habían apartado de la ley y a qué les había llevado. Les había llevado un desastre en su vida, ¿no? No sé, tal vez el salmista conocía a David y cómo David se apartó de la ley de Dios, o conocía a otros, ¿no? Y sabía las consecuencias que es andar fuera de la ley de Dios.
los peligros que puede traer a mi vida, ¿no? Por eso él dice, Señor, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. En ella pienso todos los días. Porque es verdad, porque no solamente en otros, hermanos, sino también en nuestra propia vida, creo que todos hemos experimentado lo que es apartarnos de la ley y sufrir las consecuencias. Salmo 119, 65 al 72 dice, tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y mire cómo sigue diciendo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo que el salmista dice es que Dios, a través de su palabra, le enseñó que él no estaba en el camino correcto y que Dios de esa forma lo humilló para que él pudiese volver otra vez al camino, ¿no? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Posiblemente él en su vida había comprobado que el haberse apartado de la ley de Dios, de la palabra de Dios, le había traído humillación a su vida y le había traído problemas. Pero él dice, Señor, ahora eso me fue bueno, eso me fue bien, porque ahora he aprendido tus estatutos. Y es verdad, ¿no? Uno aprende ensayo-error. Esto es verdad, o sea, al final sabemos lo que la palabra dice y a veces no somos capaces de cumplirla. Sabemos perfectamente lo que dice, no somos capaces de cumplirla. Y vemos las consecuencias. Y eso tiene que enseñarnos bueno, Señor, tengo que aprender a saber por dónde tengo que ir. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Es decir, todo lo que nosotros encontramos aquí en la palabra es pertinente hoy, y dentro de 100 años, si el Señor no viene, será pertinente. Y hace 10 siglos lo era. La palabra de Dios permanece para siempre. Las cosas varían, la naturaleza va muriendo, va viviendo, van naciendo animales, mueren, la hierba nace, se seca, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios no está sujeta a cambios, permanece para siempre. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, nos revela lo relevante que le diga esto a una generación que se iba al exilio. La generación de Isaías se iba al exilio por castigo, por no obedecer la palabra de Dios. Isaías le dice, mirad, la palabra de Dios permanece para siempre. Y ellos tenían que saber que, así como Dios había dicho que por causa de su pecado iban a ir al exilio, volverían después de 70 años. Entonces ellos tenían que ir al exilio confiando en que así como Dios había dicho que se iban a ir al exilio y así estaba ocurriendo, ellos podían ir a la palabra de Dios y leer que Dios los volvería a traer de nuevo al pueblo y a sí mismo, ¿no? Lo mismo para nosotros, ¿no? Así como Dios nos dice que si hacemos algo que no le agrada, nos alejamos de Él y podemos sufrir las consecuencias, es la misma palabra que nos dice que si venimos a Él, Él no nos echa fuera. Por ejemplo, ¿recordáis Caleb? Caleb supo esto y con 85 años, Caleb fue un hombre que tenía una visión y que él dijo, Dios me va a dar esto. Y Caleb tuvo que vivir con un pueblo 40 años en el desierto. 40 años en el desierto sin tener aquello que Caleb estaba absolutamente convencido que Dios le iba a dar. Y ya con 85 años, cuando la situación cambia y entran, Caleb dice, yo lo que quiero es ese sitio, dame ese monte, el sitio que Dios le había dicho a él, porque él estaba seguro de que Dios iba a cumplir su palabra, independientemente de los años que tuviera. Por eso el autor de Proverbios, ¿no?, dice, toda palabra de Dios es digna de crédito. O sea, toda palabra de Dios es digna de crédito. Fíjate que no está en plural, está en singular. Toda palabra o cada palabra de Dios es digna de crédito. O sea, cada una de las cosas que Dios ha dicho aquí son dignas de crédito. Tenemos que creérnosla, porque así Él lo ha dicho, así será. Ezequiel 12:8 dice el profeta, por tanto adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, mis palabras se cumplen sin retraso y yo cumpliré con lo que digo. Lo mismo, esta generación de Ezequiel está en el exilio y Dios le está diciendo, mis palabras se cumplen sin retraso y yo cumpliré lo que digo. Uno tiene que confiar siempre en la palabra de Dios. ¿Verdad? Veíamos la semana pasada que Pedro no anduvo sobre el mar.
Pedro anduvo sobre una palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo, ven, Pedro anduvo sobre ese ven, no sobre el mar, anduvo sobre ese ven. Dice Salmo 119, mirad qué bonito, la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. O sea, dice, la suma de tus palabras es la verdad, no unas pocas, no casi todas, no muchas, sino la suma de tus palabras son la verdad. Entonces, si queremos conocer la verdad de Dios, supongo que sí, pues ¿dónde está? En la suma, o sea, en todas. Por eso es tan importante leer, ¿no?, la palabra de Dios. La semana siguiente veremos que no es tan difícil, por ejemplo, leer la Biblia en un año. Es muy fácil leer la Biblia en un año. Es más, es muy fácil leer la Biblia en 2 meses, entera. No es tanto como tú te piensas, ¿eh? Es muy fácil, o sea, leer la Biblia en un año es una cosa fácil. Pero bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. El versículo famoso, ¿verdad? Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Martillo, ¿qué habla? Pues nos golpea y nos moldea. Pero posiblemente él no está hablando de un martillo para destruir. Porque, ¿verdad? Eso todos lo hacemos. Hace poco Israel me decía, ¿no?, que fue con un amigo, un chico del gimnasio, que se compró una casa y había que tirar unas cuantas paredes. Entonces llamó a unos cuantos amigos con unos martillos así, eso imagínate, y dice, papá, disfrutó tirando paredes, ¿no? Destruir cualquiera, ¿no? Pero aquí es un martillo para restaurar, no para romper. No sé si sabéis, pero cuando a Miguel Ángel, la historia cuenta que a Miguel Ángel, al famoso escritor, pintor, escultor, etc., le trajeron una roca enorme, que está en Florencia hoy esa roca. Él dijo, ahí dentro está David, dijo. Y una roca enorme, una roca enorme. Y él la vio y dijo, ahí dentro está David. Y hoy puedes coger un avión, ir allí a Florencia y ahí está David. Y el David estaba dentro de una roca, ¿no? Por eso la palabra de Dios es lo que hace en nosotros, ¿no? También, nosotros somos rocas y Dios tiene que ir poco a poco, ¿no? Quitando algo, puliendo, pum. Es un trabajo, sabemos que es de toda la vida. Ojalá Dios pudiera hacer con nosotros cuando nos convertimos en unos meses como Miguel Ángel, una persona perfecta, pero no es así. El Señor invertirá toda la vida en nosotros. Una lámpara que ilumina nuestro camino. La Biblia es un espejo que muestra cómo somos. Eso lo hemos visto el martes pasado y lo veremos este martes, ¿no? Yo puedo ir a la palabra de Dios y es un espejo. ¿Por qué? Pues porque puedo verme reflejado y porque tantas veces, ¿no?, cuando estamos mal en algo, por lo que sea, y pasamos ese tiempo a solas con el Señor cada día, pues de repente viene el versículo apropiado, ¿no?, o la línea apropiada, o el mandamiento apropiado, o el renglón apropiado. Y tantas veces decimos, bueno, qué casualidad, ¿no? Hoy yo necesitaba esto, qué casualidad. No, no hay casualidades. La Biblia está para eso precisamente, ¿no? Para cada herramienta, cada versículo, cada historia, cada palabra, cada exhortación, cada bronca, cada ánimo, venga en el momento exacto para nosotros. La Biblia también es leche espiritual, que nos ayuda a creer, a crecer, ¿verdad? Cuando dice Pedro, ¿no?, que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desear como niños recién nacidos, ¿verdad? Un niño recién nacido, la ilustración es clara, ¿no? Cuando un niño recién nacido nace, bueno, claro, si el recién nacido es que ha nacido. Yo no sé, pero cada poco, ¿no?, quiere comer. ¿Cada cuánto? Cada media hora, imagínate. Cada media hora quiere comer, luego ya afortunadamente va distanciando más, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es ese. Yo contaba el martes también, ¿no?, que nuestro hijo Israel era un niño muy bueno, ¿no? Era un niño muy bueno. Pero cuando era bebé y le entraba el hambre, le entraba. O sea, se ponía como una fiera, no esperaba, no quería esperar. Pues Pedro usa esa imagen, ¿no? Así como un niño recién nacido anhela, desea, porque la leche, dice, así también vosotros, ¿no?, tenéis que desear la leche espiritual, ¿no?
Y algo ha pasado a veces, ¿no? Porque yo creo que todos recordamos que cuando a lo mejor nos convertimos, ese deseo que teníamos, ¿no? De leer la palabra, de conocerla, de saberla, de memorizarla, de estudiarla, y a lo mejor eso ha quedado atrás ya. Pues Pedro nos anima a nosotros, ¿no? A que ese deseo que teníamos por la palabra de Dios antes, hace años, intentemos volver a tenerlo, ¿no? Como digo, estos domingos estaremos hablando de esto. Es música que alegra el corazón también, ¿no? La palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Es algo agradable, cuando uno escucha música, ¿no? Es algo agradable para nosotros también. Es alimento que sustenta al alma, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso, recordar que el contexto del pasaje es también el pasaje de Deuteronomio, cuando están allí en el desierto, cuando están dependiendo siempre del maná de parte de Dios, o sea, del pan del cielo para ellos, y Moisés le dice, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es una espada de dos filos, la Biblia, ¿no? Es una espada de dos filos. Dice allí, discierne o penetra los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo creo que esto todo nos ha pasado a veces, ¿no? A lo mejor hemos llegado a un versículo y no solamente ha sido bueno para nosotros en el sentido de que lo hemos leído y vemos que dice algo que a lo mejor tenemos que hacer o no hacemos, sino a lo mejor algo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo mal. Y ahí dice, discierne la intención del corazón. No solamente que yo haga algo, sino que cómo lo hago, con qué motivación, con qué propósito lo estoy haciendo. También nos dice que es semilla que da fruto. La palabra de Dios, si nosotros somos buena tierra, pues viene, cae, germina y da fruto. ¿Da fruto por qué? Pues porque ella nos enseña, nos anima, nos ayuda a mejorar, a cambiar, a ser mejores hijos de Dios, a ser mejores padres, a ser mejores esposos, a ser mejores todo, ¿no? También es agua que limpia y purifica. El agua, ¿no? Tan necesaria cuando una persona antiguamente en los tiempos de Jesús no venía del camino sucio, de polvo, de un montón de cosas, ¿no? Y el agua pues era algo tan necesario, ¿no? Y limpiaba y purificaba a la persona. También es un mapa para el extranjero que se ha extraviado también, un mapa para el extranjero que se ha extraviado y que le señala el camino recto. Dice allí este Salmo 119, el 176, dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Lo que él dice es que en algún momento dado el salmista, pues como todos nosotros, andaba un poquito extraviado, ¿no? Y él le dice, bueno, busca a tu siervo, como a través de tu palabra, porque yo no me he olvidado de tus mandamientos. O sea, aun cuando no estamos todo lo bien que debemos de estar, siempre debemos recordar que tenemos que acudir a la palabra de Dios cada día para que ella nos busque también. Es lluvia de los cielos que riega la tierra y la hace germinar. Isaías 50, como veis estamos leyendo muchos versículos hoy, pero es necesario. Versículo Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Lo que quiero destacar yo es lo que Isaías dice. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá. Es decir, cuando nosotros cada día leemos la palabra de Dios, de alguna manera estamos haciendo descender en esa figura la lluvia sobre nosotros, ¿no? Sobre nuestras vidas. Y la lluvia cuando cae en la tierra no vuelve, ahí se queda. Bien, pues también en nosotros. Eso es para que nos animemos a que a veces puede ser que no le veamos la importancia o la utilidad de leer la palabra de Dios, que yo estoy leyendo, que me aburro, es que a veces no tengo ganas, es que no tengo tiempo, es que no sé qué nos podemos decir, ¿no? Pero hagámoslo igual, porque estamos recibiendo la lluvia de parte de Dios sobre nosotros. Y siempre va a hacer algo, aunque nosotros pensemos que no.
Aunque nosotros pensemos que es que la leemos y no hay cambios en nuestra vida. Bueno, eso lo pensamos nosotros. Pero si nos exponemos a la palabra, siempre la palabra va a hacer algo en nuestra vida. Aunque sea poco a poco, aunque no se note, aunque sea imperceptible, pero ahí está regando la tierra, ahí está regando el corazón, ahí está regando la mente nuestras. El valor, bueno, su valor es más que el oro, dice el salmista, ¿verdad? Que la palabra de Dios vale más que el oro. Y el oro es un valor que no decrece normalmente. Cuando la moneda se destabiliza, cuando hay inflación, cuando hay guerras, cuando hay un montón de cosas, lo que es siempre un valor seguro es el oro. Si tú compras oro, no va a perder valor normalmente. Pues dice que la palabra tiene más valor que el oro. Dice su sabor, lo mencionamos hoy en parte, su sabor es más dulce que la miel. Y he puesto yo, y no la de bote, que esa es malísima, sino la que destila directamente del panal. O sea, tú comprueba, ¿no? A tomarte un poquito de miel de esta San Francisco, por ejemplo, esa marca que hay, ¿no? O vete a un pueblo aquí y cómprate un tarro de miel. Pues vas a ver la diferencia, ¿no? Bien, pues el salmista dice, más dulce que la miel y que la que le destila del panal, o sea, la que tú recoges directamente ahí. Su pureza, dice el Salmo 12, que es más refinada, es más pura que la plata refinada 7 veces en el horno. Cada vez que tú refinas algo, va perdiendo volumen. Queda más pequeño cada vez, pero cada vez es mejor. Y es eso, aunque sea que tú leas la palabra y yo lea la palabra, aunque sea que nos quedemos con una palabra solo, aunque leamos 3 capítulos y nos quedemos solo con un versículo, solo con una frase, da igual, porque tú te estás quedando con algo que, aunque sea poco, pero está refinado y es puro en nuestra vida. También su esencia es la verdad de Dios. Jesús dijo, ¿no? Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. También sus principios son eternos. Dijimos antes, no cambian. Su propósito, impartir salvación y vida eterna. Cuando Pedro dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, ¿a quién vamos a ir? Y Pedro, una persona que sabemos los errores que cometió y sabemos cómo era Pedro, ¿no? Pero Pedro, cuando tiene que valorarlo, dice, Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo en ti encontramos estas cosas. Bueno, también dice Proverbios 3:8 que la Biblia será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. ¿Por qué dice tu cuerpo y tus huesos y no el alma, no? Porque, bueno, pues que vamos a verlo ahora, ¿no? Porque cuando uno obedece la palabra de Dios, no solamente te beneficias espiritualmente, sino también físicamente, porque no vas a hacer ciertas cosas que la palabra de Dios te dice que no hagas. Cuerpo es interesante, ¿no? Cuando dice el proverbio, medicina para tu cuerpo, literalmente es ombligo, para tu ombligo. Literalmente es esa palabra. ¿Pero por qué usa esa palabra? Bueno, la palabra es shor, que es cuerda, que es creo como una cuerda retorcida, y es la palabra que se usaba para el cordón umbilical, una figura del centro de fuerza, el ombligo. O sea, será medicina para tu cuerpo, para tu ombligo. Y el ombligo, cuando un bebé está dentro del vientre de su madre, ¿es por donde come? Por ahí. Así que la palabra será medicina para tu cuerpo, para tu ombligo. O sea, ella te dará directamente la comida, los nutrientes que tú necesitas. Medicina es mejor curar. Cuando dice medicina para tu cuerpo, la palabra curará tu cuerpo, será de curación, pero por implicación también se usaba como medicina. Y dice, y alivio para tus huesos, o en otras traducciones dice, y refrigerio para tus huesos. Esta es una palabra muy importante, muy interesante, porque la raíz de esta palabra cuando dice alivio para tus huesos o refrigerio, significa beber a grandes tragos. No un traguito, ¿no? Sino beber a grandes tragos. Y era la palabra que usaba para abrevar. Los animales, después de largas jornadas de trabajo, llegaban y bebían el cubo entero, ¿no? Porque pasaban todo el día, ¿no? Pues eso es, ¿no? Será curación para tu cuerpo, para tu ombligo, y directamente recibirás del Señor, pues,
También se usaba como regar. Directamente el Señor te regará, podrás abrevar ahí en la palabra de Dios. Incluso se usaba para emborracharse. Es decir, para una persona que bebía mucho. Una persona bebía mucho, también se usaba esto, ¿no? Entonces la idea es, cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios esto, pues vamos a recibir abundancia, esa es la idea. El versículo anterior a este versículo, en Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tus huesos y refrigerio para tu cuerpo. Y el versículo 8, es decir, esto infundirá salud a tu cuerpo y te fortalecerá. Claro, si tenemos que tener ese contraste entre lo que es recibir de otras cosas o otras fuentes y recibir del Señor. Si queremos estar sanos y fuertes, debemos alejarnos de aquello que nos daña, ya sea física o espiritualmente. Así que a través del devocional personal, a través del devocional personal y el encuentro personal con el Señor, nos exponemos a que Dios, a través de su palabra, nos vaya transformando a su imagen. Y no debemos de dejar leer la palabra de Dios cada día. Vamos a ver, ¿no?, que a veces hay personas que dicen, esto lo mencionamos también el martes, hay personas que dicen, es que yo ya es que ya no leo porque yo me acuerdo de que Juanito me lo decía últimamente. Es que, Antonio, ya no quiero leer porque no me acuerdo de nada. Leo y después de media hora ya no me acuerdo lo que he leído. Incluso él yo le animaba, pero bueno, incluso él dejó de venir al estudio porque no se acordaba. Y yo a él siempre le decía lo mismo, y lo mencionamos el otro día. Yo no me acuerdo de lo que comí hace un mes. Exactamente, hace 31 días, hace un mes, o el cuarto domingo, si voy para atrás, hace 4 domingos, hace un mes, yo no me acuerdo qué comí. No me puedo acordar. Si lo anoto me acuerdo, si no, no. Pero lo que sé es que me gustó y me alimentó. Me fue bien, me vino bien. Así que tú no te preocupes, ni yo no tenemos que preocuparnos de si nos acordamos o no, o si aprendemos o no, o si lo que sea. Lo importante es que comamos. ¿Por qué? Pues por lo que sea, nos vamos a alimentar. ¿Que tú no te acuerdas de lo que leíste en la Biblia hace 2, 3 semanas? Bueno, pues ya está. Pero, tranquila, Marga, dile que ya estamos acabando. No te preocupes, Marga. Así que, insisto, nosotros vamos a leer la palabra de Dios siempre. Vamos a leerla, vamos a meditarla, vamos a memorizarla, vamos a cultivarla en nuestro corazón, vamos a leerla todos los días. Que no te vas a acordar de eso, es verdad, pero tú estás regando tu vida. Estás permitiendo que la palabra de Dios vaya transformándote, enseñándote, vaya cultivando principios en ti, todo eso. Y tranquilo, porque en el momento que tú lo necesites, el Espíritu Santo lo traerá a tu mente y a tu corazón. Y traerá ese versículo, o esa palabra, o ese concepto, o esa enseñanza. Pero si no nos exponemos a ella, no vamos a poder recordar lo imposible. Pero si lo hacemos, yo espero y deseo que todos los que estamos aquí hagamos o estemos haciendo nuestro devocional personal todos los días. Todos los días, por la mañana, abrir la palabra de Dios, leerla. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, ¿qué puedo aprender? Si los que tenéis hijos, que leáis un rato todos los días la palabra con ellos, que oréis con ellos, que oréis por ellos, lo que es el culto familiar también, ¿no? Pero nunca olvidarnos de enfrentarnos a lo que el Señor tiene para nosotros a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor,